Dice San Antonio María Claret: para mayor confusión mía diré las palabras del autor de la Sabiduría, capítulo 8, versículo 19. Ya de niño era yo de buen ingenio y me cupo por suerte una alma buena. Esto es, recibí de Dios un buen natural o índole por un puro efecto de su bondad. Me acuerdo que en la Guerra de la Independencia, que duró del año 1808 al 1814, el miedo que los habitantes de Salem tenían a los franceses era grande, y con razón, pues que habían incendiado la ciudad de Manresa y el pueblo de Calders, que eran cercanos a San Salent. Se oía todo el mundo cuando llegaba la noticia que el ejército francés se acercaba. Las primeras veces de huir, me acuerdo que me llevaban en hombros, pero las últimas, que ya tenía 4 o 5 años, ya andaba a pie y daba la mano a mi abuelo Juan Clará, padre de mi madre. Y como era de noche y a él ya le escaseaba la vista, le advertía de los tropiezos con tanta paciencia y cariño que el pobre viejo estaba muy consolado al ver que yo no le dejaba, ni me huía con los demás hermanos y primos que nos dejaron a los dos solos. Y siempre más le profesé mucho amor hasta que murió, y no solo a él, sino también a todos los viejos y estropeados. No podía sufrir que nadie hiciera burla de alguno de ellos, como tan propensos son a eso los muchachos. No obstante el castigo tan ejemplar que Dios hizo con chicos que le hacían burla a Eliseo. Además, me acuerdo que en el templo, siempre que llegaba un viejo, si yo estaba sentado en algún banco, me levantaba y con mucho gusto le cedía el lugar. Por la calle los saludaba siempre. Y cuando yo podía tener la dicha de conversar con alguno, era para mí la mayor satisfacción. Quiera Dios que yo me haya sabido aprovechar de los consejos de los ancianos que me daban. Oh Dios mío, qué buenos sois, qué rico en misericordia habéis sido para conmigo. Oh, si a otro hubierais hecho las gracias que a mí, ¿cómo habría correspondido mejor que yo? Piedad, Señor, que ahora empezaré a ser bueno, ayudado por vuestra divina gracia. Comentario. Bueno, en esta parte ya nos estamos adentrando un poco más en recuerdos que tiene San Antonio María Claret de su niñez. Y yo estoy casi seguro que todos los que estamos oyendo esta parte de su autobiografía, recordemos que aquí en el canal Filius María estamos subiendo la autobiografía de San Antonio María Claret completa, leída desde el número 1 hasta el final. Ya esta es nuestra 5ª entrega. Los otros videos los tengo justamente listados acá en el canal, con el nombre de autobiografía de San Antonio María Claret en las listas de reproducción. Y miren cómo el pensamiento cristiano, hermanos, nos lleva a tener respeto por los ancianos, por los sabios, por la sabiduría de los que ya tienen una edad. Y esto es muy bello y tenemos que nosotros también mantenerlo, porque nosotros debemos respetar a los ancianos. ¿Y qué es lo que ha hecho la sociedad últimamente, hermanos? Y últimamente me refiero a las últimas décadas, pero particularmente los últimos años. Desechar a los abuelos, aplicarles la eutanasia, matarlos. Ya no se les da voz. Y cómo el demonio ha hecho que todo se vuelva al revés. Que ahora, si ustedes se dan cuenta, en los medios de comunicación y en la sociedad, en la gente mundana, lo que manda son los jóvenes. Usted enciende un noticiario, un periódico, lo que sea, y ahora son los jóvenes, y que los jóvenes, y que la manifestación de los jóvenes, y que los jóvenes dicen, y que hacen, y que votan. Y ahora entonces el demonio volvió todo al revés y la gente lo sigue, porque pues es gente mundana, que nosotros, los hijos de Dios, hijos del Inmaculado Corazón de María, pensamos como San Antonio María Claret, pensamos como los santos, que los ancianos son los que tienen todo nuestro respeto y son los que deben hablar, no los jóvenes. Un joven hoy en día de 18 o 20 años que ni siquiera sabe tender la cama, ¿me va a venir a decir a mí cómo debo vivir mi vida? Un joven hoy en día
que ni siquiera, que escasamente ya ni saludan, ya no tienen ningún tipo de modales, maleducados, me van a venir a decir a mí qué es lo que le conviene a la sociedad para que la sociedad sea mejor. Pero como el demonio todo lo tuerce, todo lo voltea, entonces le hace creer a la gente que es que pobres los jóvenes, que es que son el futuro, que están en formación. No me va a venir acá a imponer a mí un joven o una joven de 18, 20, 22 años, me va a enseñar a mí lo que es la vida. Me va a venir a decir a mí lo que son los valores, lo que es importante. Es que hay que darle voz a los jóvenes. No, hay que darles es disciplina, educación, eso sí, y hay que enseñarles que a los viejos y a los ancianos se les escucha y se les respeta y se les ama. Y cuando están viejos, acabados, de mala salud, como lo dice acá San Antonio María Claret, con cariño y con amor se les cuida y se les trata. No busca cómo ponerles eutanasia, cubriendo eso con una falsa misericordia. Ay, es que para que no sufra la persona, para que no sufra usted que tiene que cuidarlo. Nosotros los cristianos no podemos perder esos valores de vista. Y suena duro y cualquiera dirá, no, pero es que usted lo dice fácilmente. Lo está diciendo acá San Antonio María Claret. Respeto, cariño siempre hacia los ancianos. Ellos deberían ser quienes lleven las riendas de la sociedad. Ellos deberían ser quienes nos den consejos, porque ellos han vivido y tienen la experiencia y la sabiduría de la vida. No sé ustedes en su historia personal, hermanos, qué tipo de abuelos o de abuelas tuvieron. Pero yo recuerdo mucho que mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo materno, él tenía, sabía leer, escribir, sumar, restar, pero era una persona de muchísima sabiduría, que le daba a uno consejos, que hasta incluso ya a mí me gustaba reír con él, le daba risa, etcétera. ¿Cuántas cosas? ¿Cómo será que les estoy hablando de mi abuelo, que murió hace más de 20 años? Pero lo recuerdo bastante bien. Entonces, qué bonita enseñanza que nos da hoy San Antonio María Claret, y cómo él desde niño tenía totalmente ordenada su alma, porque pues en ella moraba Dios y la Virgen Santísima, como la Virgen Santísima a quien él se consagró desde muy niño, le ordenó el alma donde los valores tenían el correcto y perfecto orden que deben tener los valores en el alma de un cristiano. Quiera Dios que estas enseñanzas nos calen muy bien, porque como dice acá San Antonio María Claret, de hecho en las constituciones de la comunidad que él fundó, en las primitivas, él le decía que los más jóvenes debían salir de paseo con los ancianos, y de hecho es una de las reglas de los claretianos, que los que entran más jóvenes, los novicios, se junten y salgan de paseo con los que ya son ancianos. ¡Qué preciosura! Díganme ustedes si eso no es una hermosura, si eso no es tener una sabiduría de parte de San Antonio María Claret, para que los que entran jóvenes a su comunidad, los novicios, los prenovicios, tengan que pasar tiempo con aquellos que ya son ancianos, que han dedicado su vida al servicio de Dios, al servicio de Cristo. Porque como dice en una de las reglas de San Antonio, a un hombre solo, si es joven, le falta la prudencia, pero si es viejo le faltan las fuerzas. Pero si juntan las dos, tendrá las dos cosas en cada uno. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Inmaculada Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San Antonio María Claret, ruega por nosotros. Salve María,